Hola, muy buenas noches. Un placer volverle a saludar Cuadrando la Caja, su espacio para debatir y reflexionar sobre la economía cubana. Durante las últimas décadas, Cuba ha defendido la equidad y la justicia social como elementos transversales en su proyecto social. También ahora, cuando se hablan de las nuevas transformaciones económicas y sociales, no solamente tenemos que preguntarnos qué queremos lograr como sociedad, sino también cómo proteger a las personas más vulnerables. Sobre estos temas estaremos conversando en la noche de hoy. Si le interesa el tema, acompáñenos. Y qué mejor para dialogar de este tema en la noche de hoy que hay dos personas que vienen del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. A uno ya lo conocemos, es Ariel Fonseca Quesada, viceministro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Nos ha acompañado otras veces aquí en Cuadrando la Caja. Muy buenas noches. Buenas noches, Oscarito. Siempre es un placer estar en este espacio. Y también se nos suma, aunque también la hemos visto en las cámaras, en la mesa redonda y en otros espacios informativos, es Rita Machín Reyes, que es directora de Trabajo Social de este propio ministerio. Gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, y ya conociendo a nuestros panelistas, pero también el tema, hay una pregunta que es esencial antes de adentrarnos en estas transformaciones que queremos comentar en la noche de hoy. Y es que, como decíamos, tanto la equidad como la justicia social han sido elementos fundamentales, transversales en la construcción de nuestro proyecto en Cuba. ¿Qué entender hoy como justicia social? ¿Qué entender hoy como equidad? Hay veces que también hablamos de igualitarismo, ese tipo de cosas. ¿Qué elementos podemos aportar? ¿Sí? Yo creo, para iniciar, que el gobierno ratifica desde el mismo anuncio, porque yo creo que las transformaciones sociales y económicas que se aprobaron recientemente en el Comité Central del Partido y en nuestra Asamblea Nacional del Poder Popular, esas transformaciones están enmarcadas o dejan bien claro como principio que antes de las económicas tenemos que tener las transformaciones sociales que permitan proteger las personas. Tú decías, en las últimas décadas la revolución es un proceso eminentemente social, es un proceso que pone por delante de todo al ser humano, a las personas, y ante las disímiles transformaciones que hagamos en el orden económico, tiene que seguir siendo una premisa que las personas de mayor situación de vulnerabilidad la protejamos. Indiscutiblemente, como bien dices, no desde el igualitarismo. Desde hace muchos años hemos estado diciendo de que tienen que haber espacios de equidad donde las personas tengamos las mismas posibilidades y oportunidades para acceder a los distintos espacios, pero es indiscutible que ante un escenario de limitaciones, ante un escenario de guerra económica, tenemos que focalizar. Y por lo tanto focalizar también exige identificar las personas que necesitan de un mayor apoyo, de una mayor atención, que están en esa situación de vulnerabilidad. No le decimos vulnerables porque lo estigmatizamos de alguna manera, porque decimos que la mayoría de las personas que están allí pueden salir, están limitadas en un momento determinado para enfrentar una situación, para lidiar con ella. Sin embargo, pueden salir a partir de que puedan también participar en los distintos programas de protección que se implementen. Que muchas veces cuando hablamos de estas transformaciones, y por eso es importante comenzar por estos temas, se sigue hablando de justicia social. O sea, yo creo que eso es importante remarcarlo, porque como decía Ariel, no solamente son transformaciones económicas per se. ¿Coincides conmigo, Rita? Sí, exactamente. Como explicaba el viceministro, esto es un país que desde el mismo proceso revolucionario ya es la obra de la revolución, es una obra de justicia social. Y la equidad viene dada precisamente por esa necesidad de que cada cual pueda llegar a los mismos puntos de partida y que le podamos dar a cada cual lo que cada cual necesita para poder desarrollarse sin caer entonces en lo que usted hablaba del igualitarismo, de dar a todos por igual, sino dar a cada cual lo que realmente necesita y focalizar entonces cuáles son aquellas personas que más necesidades tienen y a las que entonces debemos estar desarrollando, dirigiendo todos los esfuerzos en este proceso de limitaciones. Y donde hay elementos, por ejemplo, como la educación, la salud, la protección social, que yo creo que son también elementos importantes y que a veces uno dice, bueno, no está como quisiéramos, pero todo el mundo defiende que la educación tenga calidad, que la salud tenga calidad, que esa protección social llegue de verdad en la cuantía que se merecen las personas. Sí, así es. Cuando hablamos de equidad, de justicia social, de condiciones de partida, es indiscutible que las personas, todos debemos tener acceso a una educación de calidad, todos tengamos acceso a los servicios de salud pública,
para que a partir de ellos podamos cada uno de nosotros prepararnos, insertarnos a la sociedad, prepararnos por un empleo. Y esas conquistas son invariables en el país. Por lo tanto, ¿cómo perfeccionamos las ayudas, los programas que puedan insertarse las personas que estén en un escalón inferior? Es importantísimo. En un escenario, insisto, que no es el mismo que desde el triunfo de la revolución, ni de hace 20 años, ni el mismo de hace 5 años. Por lo tanto, cómo adaptar las políticas de protección que se implementan en el país desde un enfoque nacional, pero también con particularidades locales, cómo hacer que en cada localidad se atiendan las personas que más lo requieran. Con los escasos recursos que tenemos, indiscutiblemente necesitamos priorizar sectores, grupos, familias que más lo requieran. Porque ustedes mismos lo decían, lastimosamente en los últimos años Cuba ha venido también dando un proceso en que es verdad que ha aumentado la desigualdad social. Hay un momento en que también estas propias conquistas, llamadas conquistas de la revolución, también se han ido deteriorando por las propias condiciones económicas. Se lo veía en la mesa el otro día, se reconocía, pero incluso por el gobierno cubano. ¿Cómo entonces en este momento tan complejo de la economía, cómo evaluar que realmente ha habido también un deterioro de esas conquistas sociales? Es indiscutible, como bien decías, el propio gobierno ha estado reconociendo, por ejemplo, en el tema de la salud, un programa tan importante como el materno-infantil, como se han visto retrocesos, que no obstante a que tenemos todavía indicadores de países desarrollados, es indiscutible que de tener una tasa de mortalidad infantil que vamos a tenerla en 4 puntos, que ahora esté por encima del 9%, de 9 por cada 1000, es un retroceso. Y eso se manifiesta también en otros indicadores sociales, desde el presupuesto, desde el porciento de presupuesto que se destina a la asistencia, a la protección social. Es indiscutible que ha habido un deterioro en el poder adquisitivo de las pensiones. El año pasado, con un gran esfuerzo del país, aumentó la pensión mínima, pero todavía es insuficiente. Y por lo tanto, a partir de que se deteriora el poder adquisitivo de pensiones, de prestaciones de salario, eso lleva a que haya retroceso también en algunos indicadores sociales. Rita, me imagino que desde el ministerio ustedes ven con preocupación estos elementos, o sea, cuando se habla del mismo, estamos en una situación demográfica compleja, en una situación económica muy dura, hay apagones, hay escaseces. ¿Cómo ustedes lo ven entonces desde este organismo? A ver, realmente se explicaba, existe real, no se puede negar, hay un grupo de indicadores sociales que se han ido deteriorando, y por ende las personas que están en una situación más compleja son las personas que realmente tienen un mayor efecto, tienen un mayor impacto sobre sí de ese deterioro. Y entonces desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hemos estado trabajando primero en poder organizar ese proceso de focalización, de identificar quiénes son las personas que más lo necesitan, cómo le llegamos a cada una de esas personas y diseñar un grupo de estrategias, de políticas para poderlos atender. Hay que decir, las personas no son vulnerables per se. Ya, usted está en una situación de vulnerabilidad a partir de que no es capaz de lidiar, de anticiparse, de poder atender una problemática determinada ante un fenómeno determinado y por lo tanto necesita de la ayuda de otros para poder salir de ese proceso. Y déjame interrumpirte, o sea, ¿qué cosa es una persona vulnerable? Porque sí, esa es la pregunta. Yo creo que cuando en la calle uno dice, hablamos de personas vulnerables, todo el mundo es vulnerable. La vulnerabilidad solamente, y yo creo que ustedes me contesten, tiene que ver con un tema financiero, también tiene que ver con condiciones sociales. O sea, una persona mujer puede ser vulnerable aunque tenga, digamos, un apoyo familiar o no. O sea, ¿qué cosas son vulnerables hoy en Cuba? A ver, una persona en situación, te explicaba, nadie es vulnerable per se, usted no nace vulnerable. Hay una situación que lo pone en esa condición de vulnerabilidad y por lo tanto es multidimensional. No es solamente económica, también es de salud, también es de hábitat, también es educativa, es social, o sea, tiene múltiples causas, múltiples dimensiones, es multicausal y por lo tanto la atención tiene que ser también multisectorial. Entonces, usted puede ser un adulto mayor y no necesariamente estar en una condición de vulnerabilidad, porque usted puede tener un adulto mayor porque tiene sus redes de apoyo en la familia, porque tiene, además de su jubilación, quizás otros ingresos y por lo tanto usted no tuviera por qué estar en una situación de vulnerabilidad. Sin embargo, usted puede ser
una persona no tan adulta mayor, un joven que quizás perdió a sus padres, que está solo, que quizás no cuenta con todos los ingresos, no tiene los apoyos porque no tiene otra familia que lo pueda estar apoyando, y sin embargo entonces esa persona sí pudiera estar en una situación de vulnerabilidad porque tiene determinadas condiciones que no le permiten de alguna manera salir adelante. ¿Y una persona es vulnerable por vivir en cierto barrio, en determinada zona? No, yo creo que el estar en un entorno no tiene por qué ser. Yo creo que no. Puede que sí, que influya. Nosotros recuerdo que cuando se iniciaba el proceso del programa de los trabajadores sociales, una de las premisas que hablaba el comandante jefe era de cortar las cadenas de la marginalidad, y no necesariamente porque yo venga o provenga de una familia donde ha tenido procesos de marginalidad, de una familia con una situación disfuncional, tengo necesariamente que reproducir ese patrón de la disfuncionalidad. No necesariamente, ni porque yo viva en un barrio. Hay quien vive en un barrio quizás marginal y no lo es, simplemente porque ha tenido transformación, tiene mucho que ver con lo que explicaba el viceministro, con los puntos de partida de cada cual y con el acceso de cada cual a las oportunidades. Las oportunidades están ahí, pero no todo el mundo tiene las mismas posibilidades de acceder a esas oportunidades, y por lo tanto pudiera estar en ese proceso. Y volviendo entonces a lo que decía Ariel, lo que el Estado tiene que ocuparse entonces es que todas las personas podamos tener acceso equitativo a esas oportunidades de trabajo, de empleo, de educación, de salud. ¿Es así? Es así. Yo quiero abundar también en lo que explicaba Rita, que tiene que ver con lo que hemos estado haciendo en los últimos años para la atención a las situaciones de vulnerabilidad. Y lo primero fue diseñar un instrumento de trabajo. Y el propio Ministerio de Trabajo, junto a su Observatorio Social y Laboral, que es nuestra unidad de ciencia e innovación del organismo, diseñó un índice de vulnerabilidad multidimensional. Porque partíamos del criterio de que había mucha autopercepción, o que incluso se seleccionaban comunidades donde decía, esta es una comunidad en situación de vulnerabilidad, pero esas mediciones en un municipio eran diferentes a las otras. Por lo tanto, identificamos 5 multidimensiones que Rita mencionaba: socioeducativa, de salud, de hábitat, de empleo, la económica, que indiscutiblemente muchos se reflejan a partir de que ven que son insuficientes. Yo hablaba del deterioro del poder adquisitivo, de salarios y pensiones, pero la vulnerabilidad va más allá de los ingresos económicos. Y coincido en que hay condicionantes sociales en el lugar donde usted vive, de la familia en que usted comparte, pero que usted puede salir de ahí a partir de que se incorpora de la educación, de los grupos que va creando. Siempre hay factores de riesgo, pero también siempre hay factores de protección. Y yo creo que está también en la labor del trabajador social y de los grupos de atención a las políticas sociales, porque tenemos instituciones en el país y profesionales para identificar las personas en sus diferentes contextos, con distintas vulnerabilidades, pero que podamos incorporar. Y la incorporación y la transformación social no solo es con darle una prestación económica, porque queremos también trascender el asistencialismo. Que son las cosas que nos vamos a referir en el programa, porque siempre identificamos la atención a las personas vulnerables, o sea, es la característica general basada en el asistencialismo o en el hecho de los subsidios, que también es una cosa que se ha hablado dentro de las transformaciones económicas y sociales, que es una de las cosas que hay que transformar a lo largo del tiempo. Y hablando de eso mismo que ustedes estaban refiriéndose, yo recuerdo que cuando se empezaron a identificar estos barrios vulnerables en toda la capital, en todo el país, a veces les decía, bueno, se va a pintar la escuela, se le va a reparar eso, o sea, con esas acciones solamente no se sale de la vulnerabilidad. Porque tiene que haber otros elementos que compulsen a esa persona, como decía Rita, de que tú no sigas siendo vulnerable. ¿Es así? Es así, exactamente es así. No es solamente lo material. Yo digo que siempre hay que asistir, ¿ya? Cuando usted llega y encuentra una situación de vulnerabilidad, lo primero que usted hace es asistir, porque hay una situación que resolver, pero hay que trascender esa asistencia para llegar a la transformación. Entonces, no es solamente llegar y pintar la escuela, poner un bombillo, la calle, no, es que también hay que trabajar con los sujetos para que ellos sean sujetos de su propio desarrollo, de su propia transformación.
hay que hacerle ver a las personas cuáles son sus potencialidades y cómo desde sus potencialidades pueden ayudar a la búsqueda de soluciones. O sea, no es solamente darte la vara, también es enseñarte a pescar. Exactamente. Porque realmente no puede ser que todo sea sobre los hombros del Estado. También las personas tienen que buscar en sí mismos cuáles son sus recursos para poder desarrollarse. Bueno, ¿y cuáles son esos mecanismos para poder salir de la vulnerabilidad? ¿Funcionan realmente también la pesquisa? ¿Cómo saber, cómo identificarlo? ¿Cómo esa persona puede acercarse también a las instituciones del Estado para reclamar ayuda o para poder tener esas otras acciones? De esos elementos estaremos conversando más adelante aquí en Cuadrando la Caja. Bueno, y como comentábamos en el primer bloque, nos quedamos conversando sobre el tema de los vulnerables. Y uno de los cuestionamientos que también existen muchas veces a la hora de hablar de este tema es si realmente funcionan los mecanismos en la comunidad, en el territorio, de identificación de esas personas más vulnerables, esas personas que pudieran estar en esta condición. ¿Qué me tienen que decir ustedes sobre este elemento? Es indiscutible que hay un funcionamiento, que tenemos unas instituciones y un grupo, decía, de profesionales que elaboran diariamente en esta identificación, pero que no es perfecto. Nosotros podíamos empezar diciendo de que en Cuba hay más de 177,000 núcleos o familias que son protegidas por la asistencia social porque se identificaron que estaban en vulnerabilidad económica. Y el Estado, a partir de sus normas, de los regímenes de seguridad y protección social que tiene establecido, hoy benefician, hoy protegen, que llegan a cerca de 300,000 personas que son beneficiadas de la asistencia social. ¿Y este beneficio cómo es? O sea, ¿se le da dinero? La mayoría, más del 90%, son a través de prestaciones monetarias temporales, pero el régimen de la asistencia social no solo contempla la entrega de una prestación monetaria. Nosotros podemos decir que a más de 10,000 adultos mayores que viven solos, hoy se le paga a una persona para que les cuide, lo llamamos asistente social a domicilio, y esa persona, que por supuesto no es un familiar, aunque hay excepciones, se le paga por el presupuesto del Estado para que cuide. Pero en Cuba, los niños que tienen enfermedades crónicas y necesitan de equipos de aire acondicionado, de refrigeración las 24 horas del día, el pago del consumo eléctrico se asume por la asistencia social. Ejemplifico para entender de que no solo son mediante prestaciones económicas, pero el trabajo no es perfecto. Nosotros no tenemos duda de que a lo largo y ancho del país, en las distintas comunidades, puedan existir todavía un grupo de familias que no se han identificado y que requerimos desde el principio, desde esas reglas de oro que mencionaba Rita, que en el año de su centenario siempre es importante recordar al comandante en jefe cuando creaba el programa de trabajadores sociales, que decía que el trabajador social tenía que ir en busca de los problemas y no las personas llegar a las oficinas. En eso estuvimos trabajando en el primer semestre de este año, y yo creo que es importante hablar también en este espacio sobre eso, de cómo en el primer semestre fuimos a la búsqueda a partir de grupos sociodemográficos definidos, de ese resultado que nos dio el año pasado de la aplicación del instrumento del índice de vulnerabilidad multidimensional en 6 municipios del país. Decidimos llegarle en todos los municipios de Cuba, y eso tiene ya un resultado palpable. Sí, porque si dijéramos, este es otro país donde no existen estructuras, digamos, enraizadas en las cuadras, en las comunidades, porque existe el CDR, existen organizaciones de masa que también tienen que jugar su papel en este sentido. Y yo creo que también un poco las personas, a veces uno está por la calle y uno ve, por ejemplo, una persona en condición de ambulante, o ve o conoce a alguien en el barrio, una viejita, que el hijo o la hija se le fue del país y está solo, y realmente era una persona, como ustedes decían, no estaba en situación de vulnerabilidad, pero cambian las condiciones, o pasó una tormenta tropical y perdió parte de la casa, porque como ustedes decían, la vulnerabilidad es multidimensional, y a veces uno también tiene que ayudar a esa persona, decirle a dónde tiene que ir, incluso ir a estas propias organizaciones para identificar y decir, mira, esta persona yo creo que está pasando algún tipo de trabajo. Exactamente, nosotros tenemos un grupo de trabajadores sociales que hoy están en nuestras comunidades. Como explicaba Ariel, no es perfecto lo que se hace, tampoco es perfecta la labor de los trabajadores sociales, pero hay más de 14,000 trabajadores sociales en el país que están en las comunidades, que están en las circunscripciones y que también están en una pesquisa activa, búsqueda, en ese quehacer proactivo
de identificar quiénes son las personas en situación de vulnerabilidad y además no solamente identificarlas, sino diseñar qué estrategia, cómo atenderlo. Están los grupos de atención a las políticas sociales en la demarcación del Consejo Popular, también están las organizaciones políticas y de masa. Las personas también se pueden dirigir a las oficinas de atención a la población de las direcciones de trabajo, del gobierno, también para plantear su situación. Incluso no tiene que ser la misma persona, otra persona puede ir también a plantear la situación de otra persona, familia, hogar que conozca, que tenga algo. Y si hablamos de las transformaciones, ya para comentar también, o sea, estamos hablando del tema, por supuesto, si no conocemos este contexto y cómo funciona, no estaríamos hablando de transformaciones económicas y sociales en el país. O sea, ¿por qué se habla tantas veces de subsidiar personas y no productos? ¿Qué significa esto en la práctica y por qué nos ha costado tanto hacerlo, Ariel, desde su punto de vista? Yo creo que esencialmente, empiezo por lo último, nos ha costado tanto porque no es una tarea sencilla. Ajá. Y porque había que comenzar por esta propia identificación, ¿no? Claro, porque es cuando tú pasas de subsidios universales a toda la población a subsidiar a las personas que verdaderamente lo necesitan, lo primero que debes hacer es identificar a esas personas. Yo te comentaba que durante el primer semestre del año hicimos una actualización de esa identificación, de caracterización de los hogares. Yo te decía, el año pasado hicimos una experiencia piloto en 6 municipios del país y eso nos brindó cuáles son los grupos sociodemográficos donde se concentran, donde confluyen las mayores cantidades de vulnerabilidades, donde hay una acumulación de desventajas, y nos dijo que en los hogares donde existen niños menores de 5 años, donde conviven adultos mayores solos o varios adultos mayores sin otro apoyo familiar, hogares donde conviven las mujeres embarazadas o donde existen niños, adolescentes con enfermedades crónicas. Y de conjunto con otros organismos de la Administración Central del Estado, identificamos que esos hogares eran cercanos a 1.004.000 en todo el país. Y durante el primer semestre, los más de 14.000 trabajadores sociales que mencionaba Rita, se logró llegar a ese más del 1.000.000 de hogares cubanos, que representó más de 1.365.000 personas. O sea, estamos hablando de que ese sería el entorno base en el que comenzaríamos a hablar para transformar eso de subsidiar personas y no productos en sentido general. Exacto, teniendo en cuenta los resultados del instrumento de trabajo, identificamos, nosotros llegamos hoy, decíamos en el primer semestre, a los hogares donde conviven todos los adultos mayores que viven solos, donde conviven niños menores de 5 años. Y a partir de ahí, a partir de también los criterios de elegibilidad, donde se tienen en cuenta varias dimensiones, hemos estado identificando que cerca de 626.000 hogares pueden incluirse en los programas de protección que se están diseñando y que son parte también de las transformaciones. Si hablábamos ahorita que hace un instante que hay cerca de 177.000 hogares protegidos por la asistencia social, sin embargo, con la situación actual, con el incremento o el deterioro del ingreso, etcétera, de las pensiones, muchos, más del 60% de los adultos mayores que visitamos tienen una pensión, quiere decir que fueron trabajadores, pero indiscutiblemente son insuficientes. Y por lo tanto, hacia ellos, yo creo que ya estamos en condiciones de comenzar con ese tránsito que tiene que tener como un principio la gradualidad. No se pueden eliminar todos los subsidios al mismo tiempo. Tenemos que identificar cuál es su impacto en cada uno de los sectores poblacionales. Claro, cuando uno empieza a quitar el subsidio, empiezas a implementar transformaciones, eso también va teniendo un impacto, quizás que ustedes ya lo midieron, quizás no, y habría que entonces reevaluar ese fenómeno. Reevaluar. Y yo quiero significar aquí, como hablabas ahorita de la calidad, de la responsabilidad. Nosotros mencionaba ahora cerca de 626.000 hogares en Cuba, que hemos identificado que están en mayor vulnerabilidad. Sin embargo, no hay obra perfecta, pero sí se aprobó también ya por el gobierno un mecanismo de actualización que permitirá a que hogares y personas que a partir de la implementación de transformaciones económicas, entre ellas la eliminación de subsidios universales,
que crean que deban ser protegidos, que deban ser atendidos y que en algún momento o que eventualmente deban ser protegidos por este régimen de la asistencia social, puedan acercarse ahí en su Consejo Popular para que pueda ser evaluado por las direcciones de trabajo, por los grupos. Aquí algo importante, como una cualidad superior, es que la aprobación no está en un nivel nacional, no está en un nivel provincial, están en los consejos de la administración a propuesta de los grupos de atención a las políticas sociales que, como mencionaba Rita, están en una demarcación del Consejo Popular lo más cercano posible allí a la población. Bueno, sabemos que la situación en el país económica, insisto, es realmente muy dura. Sabemos que muchas personas, incluso por la capacidad que tiene de compra hoy su salario, no alcanza. Sin embargo, hoy también sabemos que los subsidios son parejos para todo el mundo y lo mismo se le subsidia, no sé, el pan, el arroz u otros productos que sabemos que tampoco son muy regulares, pero bueno, están ahí al dueño de una MIPYME que a una persona, una anciana sola. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Yo creo que otra de las transformaciones fundamentales que se habla en este documento es eliminar, o sea, ir transformando también el tema del asistencialismo. O sea, porque muchas veces lo mirábamos así, la ayuda tenía que ser económica o ese tipo, y se está hablando de otros tipos de ayudas que también podrían tener la población. Sí, hay otras transformaciones que se están trabajando, que tiene que ver, por ejemplo, con la dotación de activos de pequeña escala a un grupo de personas que pudieran trabajar, o sea, emprender y generar sus propios ingresos. Eso es interesantísimo. ¿Cómo se implementaría eso? Bueno, eso es algo que estamos todavía está en construcción. en un proceso de construcción, pero es básicamente, bueno, definir primero quiénes son las personas que están en condiciones de trabajar, que están aptos para el empleo y que le pudiéramos estar brindando, no sé, un kit agropecuario, tierra, un kit avícola, una máquina de coser a una mujer, etcétera, para emprender de manera propia o de trabajo por cuenta propia y genera sus propios ingresos. Eso viene de una experiencia, de un proyecto que hace muchos años, precisamente en Granma, se implementó con personas en situación de discapacidad. También está otra transformación que tiene que ver con los jóvenes, o sea, pagarle un salario mínimo a jóvenes entre 18 y 30 años para que se capaciten para el empleo, que también viene de una experiencia de la batalla de ideas del curso de formación integral para jóvenes. Tiene que ver, hay otra transformación que tiene que ver con generar beneficios fiscales para que las personas en situación de discapacidad que hoy trabajan en los talleres especiales también puedan tener mayores ingresos. O sea, hay un grupo de transformaciones que van orientadas a romper con ese asistencialismo. Bueno, y antes de continuar hablando de este tema, que es, como le decía, interesante, profundo, necesario, es un debate que nos debíamos como sociedad, vamos a escuchar la opinión del gurú de Jatibonico y enseguida regresamos. No es solo que el capital le fluya a la producción, también se requiere acción sobre la atención social. En la situación actual, es tarea indispensable que la empresa sea rentable para poder avanzar, pero sin nunca olvidar la atención al vulnerable. Bueno, y Rita me estaba comentando un tema ahí que es realmente renovador a la hora de hablar de este tema de asistencialismo, de cómo salir y cómo hacer estas transformaciones. Y es que y es una cosa que hemos insistido, por ejemplo, en los dos programas que hicimos de las transformaciones, y es que tú no puedes repartir riqueza que no existe. Y otra de las transformaciones sociales que también se habla, además de la responsabilidad social y otros temas, es crear también un fondo, digamos, para atender a estas personas. Estamos acostumbrados que en Cuba ese dinero, esos dineros salga, por ejemplo, del presupuesto del Estado. Sin embargo, yo creo que también es muy innovador que ese dinero no solamente venga del presupuesto, sino que otros actores de la economía se puedan sumar a esto. ¿Cómo sería eso? Yo creo que te refieres, es importante, Oscarito, tener en cuenta, siempre se dijo, y en la intervención o en la explicación, en la información del primer ministro ante la Asamblea Nacional, hablaba de cómo las 176 transformaciones están interrelacionadas y hay que verlo como un todo, y que parte también del programa económico social del país para este año, que fue discutido ampliamente con toda la población, en los centros de trabajo, en las cuadras, etcétera.
los ejes 8, 9 y 10 tienen que ver con esas transformaciones sociales, con las transformaciones, pasar del subsidio a personas, de productos a personas, y también transformaciones laborales y salariales. Como bien se ha dicho, no se puede distribuir una riqueza que no se crea, y por lo tanto, si vemos desde el eje número 1, que tiene que ver con desatar esa fuerza productiva, con perfeccionar todo lo que tiene que ver con la empresa estatal socialista, de ponerla en igualdad de condiciones, o de todos los actores, pasando también por la inversión extranjera que se requiere también para el desarrollo del país, se tiene en cuenta que se tribute también al aporte. Fíjate que dice que hay que crear ese fondo imprescindible para aplicar las transformaciones económicas. Exactamente. Como bien dice, hoy el presupuesto de la asistencia social eminentemente recibe esencialmente o solamente, exclusivamente del presupuesto del Estado. Y lo que se está definiendo es que existe un fondo de protección social donde no tenga una única fuente que sea presupuestaria. También hay transformaciones relacionadas con la responsabilidad social. Que lo hemos comentado aquí en el programa, y que de hecho los propios empresarios que estaban aquí con nosotros decían, yo quiero aportar más, no está regulado. O sea, estaba regulado, por ejemplo, para la empresa estatal, pero no para los privados. Las privadas. Y hay experiencias muy valiosas en distintos lugares del país. Por lo tanto, lo que tiene que haber, está la 64, que tiene que ver también con esa responsabilidad social y solidaria. Por lo tanto, lo que estamos es analizando cómo se puede establecer ese fondo que sirva de esa reserva que tendrá que tener el país para poder subsidiar a esas personas. Y que estamos hablando de un presupuesto que sigue siendo deficitario. O sea. Exactamente. Por eso decimos que no sea solo fuente del presupuesto del Estado, sino que puedan provenir de distintos, que sean múltiples fuentes y que podamos contar con ellas, cada uno de los gobiernos locales, para atender a esas personas que indiscutiblemente, ante la eliminación de subsidios, caigan en una situación de vulnerabilidad económica. No basta con el presupuesto de la asistencia social, tenemos que tener ese fondo, que proviene esencialmente de la eliminación de esos subsidios universales. Lo que usted hacía, como mencionabas, para 9 millones de personas, ahora hay que hacerlo para menos, y esa disminución que usted se lo transfería esencialmente a las empresas que le subsidiaba el producto, bueno, ahora concentrémonos en subsidiar en un contexto de crisis como hemos estado comentando. Es necesario focalizar esa ayuda y, por lo tanto, identificar y concentrar los recursos y priorizar en los sectores, en los grupos, en las familias que más lo requieren. Me alegra muchísimo de tener de interlocutores hoy a Ariel y a Rita, porque le han dado una mirada integral a las transformaciones económicas y sociales, porque muchas veces yo creo que uno de los errores que se cometen es mirar las cosas de manera aislada. Y yo creo que, como se está diciendo, en el espíritu de estas nuevas normas, en el espíritu de estas nuevas leyes que se tendrán que fomentar, es que tenemos que ver las cosas de manera integral. El desarrollo de un país no solamente el desarrollo económico, sino que también tiene que tener aparejado ese desarrollo social, también adaptado y teniendo en cuenta ese propio contexto. Y en la primera parte del programa hablábamos un poco de ese papel de los trabajadores sociales. O sea, yo recuerdo cuando era un niño, el programa de los trabajadores sociales, mi mamá lo fue cuando era más joven en su servicio social. O sea, cómo perfeccionar ese trabajo de los trabajadores sociales y que se atempera a la realidad de hoy, donde las condiciones son mucho más complejas, mucho más duras, mucho más difíciles. A veces se nos hace complicado llegar hasta una comunidad. ¿Cómo seguir perfeccionando entonces esa labor, Rita? Bueno, precisamente hay una transformación que va dirigida a fortalecer el trabajo social, desde jerarquizar esa labor en el municipio. Y tiene que ver, yo explicaba en la mesa redonda donde estuve recientemente, que primeramente tenemos que continuar rescatando en el año del centenario del comandante jefe las ideas fundacionales del programa de trabajadores sociales. Ideas que ponen, como se decía aquí en un inicio, en el centro, en la mira a los seres humanos, a las personas. Ideas que tienen que ver con esa justicia social de la cual hemos estado hablando aquí y con esa equidad de la cual hemos estado hablando. También tiene que ver con que nosotros tenemos que seguirle apostando a la preparación de nuestros trabajadores sociales, a seguir elevando esa preparación, esa formación. Hoy tenemos un técnico medio en trabajo social, está en inicio la carrera de trabajo social y tenemos que lograr que todo el que llegue a hacer trabajo social se convierta realmente en un profesional de la actividad. O sea, estamos hablando de que es una persona no solamente con una alta sensibilidad humana, porque un trabajador social tiene que tener una alta sensibilidad humana,
sino que también tenga que tener una preparación Exacto. que ayude, o sea, que pueda ayudar a esa persona a salir de, o sea, no estamos hablando de un asistente social, sino es un trabajador social mucho más completo. Es un profesional que tiene que tener todas las herramientas teóricas, metodológicas que se usan en el mundo, la metodología del trabajo social que existe, para que pueda aplicarla y pueda realmente llevar a vías de hecho, porque el trabajo social, como ya hemos explicado, es mucho más que dar un dinero, también tiene que ver con que las personas puedan salir y yo le pueda hacer ver a las personas que tienen potencialidad para salir de esa situación. También estamos hablando de que para el fortalecimiento de ese trabajo social también tenemos que fortalecer las redes de articulación de ese trabajo social con el resto de los actores que coinciden en una comunidad y con el resto de los organismos que tienen que ver para que la solución del problema no sea desde el organismo, sino desde el problema, o sea, que se está suscitando. Volvemos a hablar del municipio y del territorio. O sea, una y otra vez en cada programa, en los últimos programas hemos hablado, bueno, y el gobierno también está hablando de que hay que ese gobierno municipal y sobre todo territorial más municipal tiene que fortalecerse para poder enfrentar este tipo de situaciones. Tiene que haber una articulación del municipio, de todos los actores para la solución del problema. Ya explicábamos aquí que es multicausal, es multifactorial, por lo tanto, la solución no es solamente de un trabajador social, sino de todos los que allí están para dar continuidad. Y por lo tanto, esa labor tiene que fortalecerse también en esa articulación de la cual estamos hablando. Y también estamos hablando de dignificar la labor de los trabajadores sociales, de que tengan un mayor reconocimiento institucional, de que tengan un tratamiento salarial diferenciado, de que se pueda distinguir lo que hacen ahí, que tengan un reconocimiento social e institucional de la labor que realizan. Y una de las grandes preocupaciones que tiene la población, digamos, a largo plazo, es que puedan existir, digamos, más desigualdades, que la sociedad se vuelva un poco más inequitativa. O sea, ¿cómo velar desde el punto de vista, por ejemplo, de ustedes que tienen como encargo social, como ministerio, evaluar a esas personas en situación de vulnerabilidad, en evaluar que esas brechas no crezcan? ¿Existen indicadores en Cuba para medirlo, Ariel? Existen indicadores, hay instrumentos ya para evaluar multidimensionalmente los distintos asuntos. Tenemos una fortaleza que tiene que ver con la Oficina Nacional de Estadística e Información en nuestro país. Desarrollamos encuestas, como por ejemplo hay una encuesta que anualmente se realiza, que es la Encuesta Nacional de Ocupación, que evalúa no solo cuántas personas ocupadas y desocupadas hay, sino tiene un grupo mayor de información. Cada una de las transformaciones tiene previsto también no solo una propuesta para desarrollar una norma, también tiene que estar implícito cuáles van a ser sus indicadores, cómo vamos a medir los impactos. Desde el Ministerio de Trabajo, como bien planteas, que somos los encargados de proponer, controlar, analizar cómo se desarrollan las políticas laborales, salariales, pero también de protección social, tenemos el encargo de sistemáticamente, en eso estamos, de proponer programas de protección, porque el tema no está hoy en limitar hacia los ingresos de algunas personas, sino cómo logramos que los que estén en mayor vulnerabilidad, cómo la acercamos. Siempre Fidel nos dijo que igualdad de oportunidades y posibilidades, pero de abajo hacia arriba. Cómo vamos subiendo los salarios del sector estatal y no disminuyendo los de no estatal. El camino del fortalecimiento de la empresa estatal socialista era para ponerlos en igualdad de condiciones que de otros actores. Y hacia eso tenemos que ir tributando, hacia eso tiene que ver con la transformación de los subsidios. Para eso es imprescindible el perfeccionamiento y el reconocimiento de la labor del trabajador social, que es ese profesional, y esa debe ser la palabra. El reconocimiento parte también en que se dediquen y se ocupen esencialmente de atender, de identificar, de transformar ese profesional que requiere de habilidades y competencias para transformar una realidad y no solo asistir como punto de partida. Quiere decir que ante este sinnúmero de transformaciones que ahora mismo necesita el país emprender, nos toca también a los organismos, a las instituciones, a los gobiernos locales, porque como bien ha insistido y Rita lo decía, hoy todos los programas de atención social, la aprobación están en escala local. Y les dejo un minuto a los dos, porque quiero cerrar con algo. O sea, ¿le temen a las transformaciones? ¿Les preocupa a ustedes las transformaciones económicas y sociales, que pueda haber esa mayor cantidad de brechas? ¿O están seguros de que este es el camino y que con ese propio trabajo que ustedes comentaban aquí en el programa
podemos hacer muchísimo más y se puede también proteger a esas personas, como decíamos en el título, para no dejar a nadie atrás. No, yo no tengo preocupación. Yo creo que si nosotros logramos que las transformaciones económicas se lleven a la par de esas transformaciones sociales, estaremos en mejores condiciones y en igualdad de condiciones. Aquí se ha hablado mucho de focalizar, y focalizar no quiere decir renunciar a los derechos universales que tienen las personas, sino en este proceso de crisis poner la mira en aquellos que pudieran estar más rezagados y que pudieran quedarse atrás. Pero tengo la seguridad de que si logramos que todo lo que tenemos pensado se haga bien, con eficiencia, con calidad y articulado, economía y sociedad, o sea, situación social, podemos avanzar. Bueno, esta es una mirada integral a los fenómenos que estamos hablando. Por supuesto, si se habla de vulnerabilidad, de ayuda a estas personas, se harían muchísimos programas. Por supuesto que las transformaciones económicas y sociales también dependen de otros elementos, como decíamos, lo hemos abordado en el programa, son un sistema integral de medidas, de mecanismos, de transformaciones que tenemos que aparentar y que hacer. Y como se dice, una sociedad no es más justa si no mira, o sea, si obvia estas diferencias, sino que tiene que ver con mirarlas, analizarlas y cómo, sobre todo, no dejar a nadie atrás, como decíamos en el título del programa. Como siempre les digo, acompáñenos cada domingo a las 7 de la noche por el Canal Caribe para hacer juntos un cuadro diferente. Cubanos y el Timbiriche, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbiriche. Sin Timbiriche. No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbiriche. Dice mi coro que Timbiriche, óyelo bien.